voy a dejar de ser duquesa. Tú nunca has sido duquesa. Y se convierte en nuestra peor pesadilla. Esa malnacida es una desagradecida. Sin ser parte de la nobleza, usted... Atanasio, si encuentra... Nada. Y yo encima voy a estar pendiente de las miradas y voy a estar incómoda de todo lo que van a hablar de mí. Pues no estés incómodo. Quieto. Sí, como si tuviera prisa. Disculpen, pasaba por la puerta. En fin, he escuchado algunas cosas y El valle ha llegado a un punto de inflexión en el que todas las tensiones acumuladas durante semanas confluyen y anuncian un cambio inevitable. Nada de lo ocurrido es aislado. Cada conflicto alimenta el siguiente y deja claro que el frágil equilibrio que sostuvo a la familia y al entorno durante tanto tiempo se ha resquebrajado definitivamente. La figura de José Luis, antaño símbolo de autoridad indiscutible, se debilita no solo por su estado de salud, sino porque su poder ya no basta para imponer silencio ni obediencia. Su abdicación, lejos de cerrar una etapa de forma ordenada, ha abierto grietas que ahora se ensanchan sin control. La boda de Adriana y Rafael, pensada como un acto de unión y continuidad, se convierte en el espejo de esas fracturas. Adriana emerge como un personaje decidido a romper con las normas que considera injustas, dispuesta a sacrificar incluso su propio enlace con tal de no renunciar a sus principios. Su enfrentamiento con José Luis y Victoria no es solo personal, sino simbólico. Representa el choque entre una generación que defiende las jerarquías tradicionales y otra que ya no está dispuesta a aceptarlas sin cuestionarlas. Luisa, atrapada en medio, encarna el coste humano de ese conflicto. Su silencio y su renuncia evidencian que, en este valle, las decisiones de poder siempre dejan víctimas invisibles. En paralelo, las cartas de Gaspar funcionan como un detonante latente. No han revelado aún su contenido, pero su mera existencia altera comportamientos, genera alianzas inestables y expone debilidades. Matilde, Mercedes y Dámaso se mueven alrededor de esos documentos con objetivos distintos, pero todos conscientes de que su destino puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mercedes, en particular, queda retratada como una figura trágica, atrapada entre el deseo, la culpa y la lealtad, pagando el precio de haber subestimado las consecuencias de sus actos. La investigación de Braulio introduce otra capa de tensión: su negativa a aceptar una verdad oficial que considera falsa amenaza con desenterrar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Alejo, dividido entre el miedo y la lealtad, refleja el impacto que esa búsqueda de justicia puede tener sobre quienes rodean al investigador, incluso cuando no son culpables. La verdad, en este contexto, se presenta como una fuerza tan necesaria como peligrosa. Rafael, finalmente, se sitúa en el centro de todas las miradas. Heredero de un título que llega envuelto en sospechas y conflictos, comprende que su futuro no estará marcado por la estabilidad, sino por la necesidad de tomar decisiones en medio del caos. Las dudas sobre su padre y la influencia de Dámaso lo obligan a madurar con rapidez y a prepararse para un liderazgo que no será sencillo. El valle, así, queda suspendido en una calma engañosa. Todo está dispuesto para que un solo gesto, una revelación o un nuevo enfrentamiento desencadene un cambio definitivo. El destino de sus habitantes ya no depende de una sola voluntad, sino del choque inevitable entre verdades ocultas, decisiones valientes y errores irreparables. Victoria no tarda en reaccionar ante el cúmulo de tensiones que amenazan con desbordar el valle. Con la abdicación ya firmada y la salud de José Luis en entredicho, entiende que cualquier paso en falso puede volverse en su contra. Por eso, adopta una actitud calculada, midiendo cada gesto y cada palabra, decidida a preservar su posición y a evitar que los conflictos se vuelvan incontrolables. Su experiencia le ha enseñado que, en momentos así, la discreción y la anticipación valen más que la confrontación directa. Su primera maniobra es acercarse a Adriana. Lo hace con un tono aparentemente conciliador,
casi maternal, intentando rebajar la tensión en torno a la boda. Le habla de la importancia del enlace, del simbolismo que tiene para la familia y del deseo expreso del duque de que todo transcurra sin sobresaltos. Insiste en que la presencia de Luisa no sería apropiada, no solo por las normas sociales, sino porque desviaría la atención de lo que debería ser el centro de ese día. Victoria presenta el argumento como una preocupación legítima, evitando mostrar el interés personal que se esconde detrás. Adriana, sin embargo, no se deja convencer. Escucha con paciencia limitada y, cuando Victoria termina, responde con frialdad. Le deja claro que está cansada de que otros decidan por ella y de que siempre se invoque la voluntad del duque para imponer límites. Le reprocha que se preocupe más por las apariencias que por los sentimientos y la acusa, de forma velada, de tener asuntos más urgentes que atender. La mención al traspaso del título y a las prisas con las que se ha llevado a cabo deja a Victoria sin réplica inmediata. Adriana percibe que algo se oculta y no duda en utilizar esa sospecha como escudo. Sin éxito con Adriana, Victoria cambia de objetivo. Busca a Luisa y adopta un tono distinto, más suave, casi comprensivo. Le habla sin dureza, reconociendo la cercanía que tiene con la novia, pero subrayando las consecuencias de su posible asistencia a la boda. Le explica que, si acude, se convertirá en el centro de todas las miradas y de los comentarios, eclipsando a Adriana y generando un ambiente incómodo. Victoria presenta la idea de la ausencia como un sacrificio necesario, una forma de proteger a su amiga y de evitar un escándalo que podría marcar el inicio del matrimonio. Luisa escucha con atención y con una mezcla de tristeza y resignación. No necesita demasiados argumentos para comprender lo que Victoria intenta transmitir. Ella misma teme convertirse en un foco de tensión y sabe que su presencia no pasará desapercibida. Aunque desconfía de las intenciones de la duquesa, reconoce que, en esta ocasión, sus palabras coinciden con sus propios temores. La conversación no termina en una decisión explícita, pero refuerza la postura de Luisa de mantenerse al margen. Mientras tanto, Victoria no pierde de vista a Mercedes. Observa sus movimientos, detecta la inquietud en su comportamiento y confirma sus sospechas de que las cartas de Gaspar no están donde deberían. Esa intuición la obliga a replantearse su estrategia. Sabe que, si Dámaso ha puesto las manos en esos documentos, el riesgo se multiplica. Sin embargo, decide no enfrentarse todavía. Prefiere reunir información, evaluar hasta dónde llega el daño y preparar una respuesta que no la exponga innecesariamente. En el fondo, Victoria es consciente de que su margen de maniobra se reduce, la autoridad de José Luis se debilita, Adriana desafía abiertamente las normas y Mercedes actúa movida por sentimientos que escapan a su control. Todo ello configura un escenario inestable en el que cualquier intervención precipitada podría volverse contra ella. Por eso, mueve fichas con cautela, tratando de influir sin imponerse, de convencer sin ordenar. La sensación de urgencia la acompaña en cada paso. Sabe que el valle se encuentra en un punto crítico y que las decisiones que se tomen ahora marcarán el futuro inmediato. Aunque mantiene la compostura, en su interior reconoce que el equilibrio que tanto ha defendido está a punto de romperse. Victoria sigue moviendo sus piezas, consciente de que el juego se ha vuelto más peligroso y de que, esta vez, no todos obedecerán sus designios con la misma docilidad de antes. Las dudas empiezan a instalarse en Rafael con una persistencia que no logra acallar. La firma de la abdicación, lejos de aportarle claridad, abre un abanico de preguntas que nadie parece dispuesto a responder con franqueza. Observa el comportamiento de su padre, la prisa con la que ha querido cerrar el traspaso del título y la fragilidad que ha mostrado tras el episodio de salud, y todo ello le resulta inquietante. Rafael siente que hay una verdad que se le escapa, algo que José Luis y quienes lo rodean prefieren callar. Esa sospecha se refuerza cuando recuerda una conversación pasada con Dámaso. Fue él quien se adelantó a comentar la posibilidad de la renuncia, mucho antes de que el propio duque lo anunciara oficialmente. En su momento, Rafael no le dio demasiada importancia.
Pero ahora ese detalle cobra un peso distinto. ¿Cómo podía Dámaso conocer algo tan delicado antes que él, el propio hijo del duque? La pregunta se convierte en una espina que no deja de doler. Decidido a obtener respuestas, Rafael busca un encuentro con Dámaso. No lo hace con acusaciones directas, sino con una mezcla de cautela y firmeza. Le pregunta por qué su padre compartió con él una información tan importante y, sobre todo, por qué se permitió adelantarla. Dámaso escucha con atención, manteniendo esa serenidad calculada que lo caracteriza. Su respuesta es ambigua, llena de rodeos. Habla de intuiciones, de comentarios al aire, de la experiencia que le permite anticipar movimientos. No ofrece una explicación concreta ni despeja las dudas de Rafael. La evasiva no hace más que confirmar las sospechas. Rafael percibe que Dámaso oculta algo, que juega con una información que no quiere compartir. Esa sensación le provoca una mezcla de enfado y desconfianza. Por primera vez, se plantea abiertamente que la renuncia de su padre no responde solo a una decisión personal, sino a presiones externas o a un plan más amplio del que él ha quedado al margen. En paralelo, Rafael intenta hablar con Adriana. Le confiesa su inquietud y le dice que siente que les están ocultando algo importante. Adriana comparte esa percepción. Para ella, las prisas de José Luis y el silencio de Victoria no son casuales. Ambos coinciden en que la situación resulta extraña y en que Dámaso parece moverse con demasiada libertad. Sin embargo, Adriana está demasiado centrada en el conflicto de la boda como para profundizar en esa línea de investigación. Rafael se encuentra así en una posición incómoda. Por un lado, debe asumir su nuevo rol, prepararse para un futuro como duque y sostener a Adriana en medio de la tormenta. Por otro, siente la necesidad de entender qué está ocurriendo realmente. La sensación de ser tratado como un espectador en una decisión que define su vida lo hiere en lo más profundo. Empieza a cuestionar la confianza que siempre depositó en su padre y en quienes consideraba aliados. Las miradas esquivas y los silencios prolongados refuerzan su inquietud. Rafael observa cómo Dámaso se mueve por el valle con una seguridad que parece injustificada. También nota la actitud defensiva de Victoria y la urgencia casi desesperada de José Luis por cerrar asuntos. Todo encaja en un patrón que no logra descifrar del todo, pero que apunta a una verdad incómoda. A pesar de la frustración, Rafael decide no actuar de forma impulsiva. Sabe que cualquier movimiento precipitado podría agravar la situación. Opta por observar, por escuchar con atención y por guardar en la memoria cada detalle que pueda resultar relevante. Esa paciencia, sin embargo, tiene un coste emocional elevado. Se siente solo, atrapado entre la lealtad filial y la necesidad de proteger su propio futuro. Así, Rafael avanza con cautela en un terreno lleno de sombras. Las sospechas que ahora lo acompañan no desaparecerán fácilmente. Al contrario, se convierten en un motor silencioso que lo impulsa a seguir buscando respuestas. Está convencido de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y cuando eso ocurra, sabe que nada volverá a ser igual, ni para él ni para el valle que está a punto de heredar. Las tensiones que recorren el valle alcanzan un punto de convergencia en el que ya no es posible separar unas tramas de otras. La salud frágil de José Luis, la boda amenazada, las cartas de Gaspar en manos equivocadas y las investigaciones silenciosas avanzan de forma paralela, empujando a todos hacia decisiones que no admiten marcha atrás. Cada personaje siente que el tiempo se agota y que cualquier demora puede resultar fatal. José Luis, debilitado pero aún consciente de su autoridad, insiste en mantener el control hasta el último momento. Aunque su cuerpo le envía señales claras de agotamiento, se aferra a la idea de que debe dejar todo resuelto. La abdicación ya está hecha, y la boda de Rafael representa, para él, una especie de cierre simbólico. Sin embargo, la amenaza de Adriana de no casarse, si Luisa no asiste, lo descoloca. Por primera vez, comprende que su poder ya no es absoluto y que las decisiones de los demás empiezan a escapar de su dominio. Adriana, firme y decidida, se mantiene en su postura
a pesar de las presiones. No ve la boda como un simple trámite social, sino como una declaración de principios. Para ella, excluir a Luisa sería aceptar una jerarquía que rechaza y traicionarse a sí misma. Esa determinación la coloca en el centro del conflicto, enfrentada no solo al duque, sino también a Victoria y a las convenciones del Valle. Aún consciente de las consecuencias, Adriana prefiere asumir el riesgo antes que ceder. Luisa, por su parte, carga con un peso que no buscó, se siente responsable de una disputa que no provocó y vive la situación con una mezcla de tristeza y resignación. Su decisión de no asistir a la boda nace del deseo de evitar un daño mayor, aunque en el fondo sabe que su ausencia también dejará una herida. Se mueve entre el cariño que siente por Adriana y el temor a convertirse en el foco de un escándalo que podría marcar el futuro de todos. En otro plano, las cartas de Gaspar siguen actuando como una amenaza silenciosa. Matilde no renuncia a recuperarlas y empieza a sospechar que la red de engaños es más amplia de lo que imaginaba. Mercedes, atrapada por sus propias decisiones, comprende que el margen para corregir el error se ha reducido casi a cero. Cada hora que pasa con las cartas en manos de Dámaso refuerza la sensación de peligro. Él, mientras tanto, observa con calma, consciente de que posee una herramienta capaz de inclinar la balanza cuando llegue el momento oportuno. Braulio continúa su investigación sin dar señales de retroceso. Su determinación se fortalece al percibir el nerviosismo que despiertan sus preguntas. Sabe que se acerca a una verdad incómoda y que eso explica los intentos por disuadirlo. Alejo, cada vez más inquieto, teme que las indagaciones de Braulio terminen salpicando a personas poderosas y desaten una reacción imprevisible. Rafael observa cómo todas estas líneas se cruzan y entiende que su futuro como duque se construirá en medio del conflicto, no de la estabilidad que había imaginado. Las sospechas sobre la renuncia de su padre, la influencia de Dámaso y la firmeza de Adriana lo obligan a madurar con rapidez. Siente que debe prepararse para asumir responsabilidades en un escenario mucho más hostil del que esperaba. Victoria finalmente percibe que el equilibrio que ha defendido durante tanto tiempo se resquebraja. Sus maniobras ya no garantizan obediencia ni silencio. Aunque sigue moviendo fichas, es consciente de que el juego ha cambiado y de que el desenlace puede escapar incluso a su control. El valle entero parece contener la respiración a la espera de un acontecimiento que lo sacuda todo. Así, las decisiones se vuelven irreversibles. Cada elección, cada silencio y cada confrontación empujan a los personajes hacia un futuro incierto. El valle se encuentra al borde de un cambio profundo, y todos saben que, tras este punto, no habrá vuelta atrás. El peso de las últimas decisiones cae sobre José Luis como una losa. Desde que redactó la carta de renuncia al título en favor de Rafael, el duque se mueve por la casa grande con un cansancio que ya no logra disimular. No es solo el gesto grave ni la respiración entrecortada. Es la mirada, opaca, fija en un punto indefinido, como si el valle entero se le hubiera vuelto extraño de un día para otro. Atanasio, siempre atento a los silencios de su señor, percibe algo distinto, una urgencia que no proviene de la corte ni de los papeles, sino del propio cuerpo. José Luis insiste en que todo debe resolverse cuanto antes, en que llamen a su hijo, a su nuera y a su esposa para firmar y enviar la documentación, como si acelerar los trámites pudiera contener la marea que se le viene encima. Victoria entra en escena con el tono de quien cree consolar, pero termina encendiendo una chispa de reproche largamente contenido. José Luis no suaviza el gesto al verla, al contrario, deja escapar una acusación que llevaba tiempo fermentando. Le dice que todo lo ocurrido es culpa suya, que por ella lo está perdiendo todo, que debió permitir que justiciaran a Luisa cuando tuvo ocasión, y no mover un dedo por una criada que ahora se ha convertido en su peor pesadilla. Las palabras salen cargadas de resentimiento y agotamiento. Victoria intenta mantener la compostura, pero el golpe es profundo. No es la primera vez que él la responsabiliza, pero sí la más cruel.
porque llega cuando el título ya no pesa sobre sus hombros y la sensación de derrota es absoluta. La discusión, lejos de aliviarlo, termina de quebrar su resistencia. En medio de la tensión, José Luis sufre un pequeño vaído. La tos lo sacude con fuerza. La mano busca apoyo instintivamente y acaba sentándose con brusquedad, respirando con dificultad. El silencio que sigue es espeso. Victoria se queda inmóvil, entre alarmada y desconcertada, y Atanasio se apresura a asistirlo. No es una caída aparatosa ni un desmayo completo, pero basta para encender todas las alarmas. Todo lo vivido, la boda en disputa, la presión de la abdicación, los enfrentamientos constantes, le está pasando factura. El duque, que siempre se mostró inquebrantable, deja ver por fin una fragilidad inquietante. La noticia se extiende por la casa grande como un murmullo contenido. Atanasio observa a su señor con más atención que nunca, consciente de que la prisa de José Luis por cerrar asuntos no es casual. Hay algo en su manera de ordenar, de exigir que todo quede atado, que suena a despedida anticipada. La idea de una despedida próxima se impone en las conversaciones veladas. Nadie la pronuncia en voz alta, pero todos la sienten. Ya sin el título, la posibilidad de que su salud se deteriore gravemente parece menos impensable, más humana y precisamente por eso más temida. Rafael asimila lo ocurrido con una mezcla de respeto y preocupación. Haber firmado los papeles lo coloca en un lugar nuevo e incómodo que todavía no termina de comprender. Observa a su padre con un cuidado que antes no era necesario, y esa imagen del duque debilitado le remueve certezas profundas. La transición que debía ser ordenada se tiñe de incertidumbre. Rafael empieza a intuir que la renuncia no obedece solo a razones políticas o estratégicas, sino a una urgencia más íntima, quizás a un presentimiento que José Luis no se atreve a confesar. Victoria, herida por las acusaciones, no abandona su posición. Tras el episodio, intenta recomponerse y mantener la influencia que aún conserva. Sabe que, si José Luis cae, el equilibrio del valle cambiará de forma irreversible. Por eso, aunque dolida, no se permite el lujo de retirarse. Observa, calcula y se prepara para intervenir donde haga falta. El reproche del duque, lejos de apartarla, la obliga a reafirmarse. La casa grande queda sumida en una calma tensa. Nadie eleva la voz, pero todos caminan con cautela, como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. El episodio de salud de José Luis no es un simple aviso. Es una señal clara de que el tiempo se acorta y de que las decisiones pendientes ya no pueden aplazarse. Cada personaje lo percibe a su manera, pero todos coinciden en algo esencial. El duque está al límite y con él el destino del valle entero. La tensión en torno a la boda de Adriana y Rafael crece hasta convertirse en el eje de todos los enfrentamientos. Lo que en un principio parecía un detalle protocolario se transforma en una batalla abierta por la dignidad, el afecto y el poder. José Luis deja claro que no está dispuesto a permitir que Luisa asista al enlace. Para él, la boda de un duque no puede mancharse con la presencia de una criada, por muy cercana que sea la novia. Su postura es firme, casi inflexible, y se apoya en la tradición y en la jerarquía social que siempre ha defendido. Adriana, sin embargo, no está dispuesta a ceder. Cuando se entera de la prohibición, irrumpe en el salón con una determinación que sorprende incluso a Rafael. No mide las palabras ni suaviza el tono. Le pregunta directamente a José Luis cómo se le ocurre excluir a Luisa. ¿Cómo puede tratar de ese modo a alguien que para ella es como una hermana? El duque responde con frialdad, insistiendo en que se casa un duque y no un don nadie cualquiera, y que no consentirá que una criada sea tratada como una invitada más en un evento de tal magnitud. La respuesta de Adriana es inmediata y contundente. Saca a relucir esa firmeza que tantas veces le ha permitido salirse con la suya y lanza la amenaza que lo cambia todo. Si Luisa no asiste a la boda, ella tampoco lo hará. No habrá enlace,
ni invitados, ni ceremonia, que avisen al sacerdote y a la corte si hace falta, pero sin su amiga no piensa dar un solo paso más. El silencio que sigue es denso. Rafael observa la escena con el corazón dividido, consciente de que esa amenaza no es un arrebato, sino una decisión profundamente meditada. Rafael intenta intervenir, primero con calma, luego con preocupación. Trata de convencer a Adriana de que busquen una solución intermedia, de que no conviertan la boda en un campo de batalla. Le recuerda el estado de salud de su padre, el clima enrarecido que ya se respira en la casa y el peso simbólico que tiene ese día para todos. Pero Adriana se muestra inflexible. Está cansada de hacer siempre lo que José Luis decide, de ceder por mantener una paz que nunca es completa. Para ella, este es el límite. Luisa, ajena en un primer momento a la magnitud del conflicto, acaba siendo arrastrada al centro de la tormenta. Cuando Adriana le comunica su decisión, lo hace con una mezcla de cariño y firmeza. Le deja claro que sin ella no habrá boda, que su presencia no es negociable. Luisa reacciona con angustia. No quiere ser la causa de un enfrentamiento tan grave ni poner en riesgo el futuro de su amiga. Insiste en que no irá, en que no quiere ocupar un lugar que el duque considera indebido. Prefiere sacrificarse antes que ver a Adriana enfrentada a toda la familia. El diálogo entre ambas se vuelve doloroso. Adriana se siente herida por la negativa de Luisa. Interpreta su renuncia como una falta de confianza. Le dice que para ella es igual que Bárbara o Pedrito, parte esencial de su vida, y que excluirla sería traicionarse a sí misma. Luisa, por su parte, mantiene la postura. Sabe que su presencia no pasará desapercibida, que será el centro de todas las miradas y de los comentarios maliciosos. No quiere convertirse en el pretexto para humillaciones ni para agrandar la grieta entre padre e hijo. Mientras tanto, Bárbara observa con preocupación, interviene para intentar que Luisa reconsidere, insiste en que acuda a la boda, en que no permita que la decisión del duque determine su destino. Pero Luisa tiene claro que no irá. Ha tomado esa decisión con una serenidad triste, convencida de que es la única forma de evitar un mal mayor. Su negativa, lejos de apaciguar las cosas, refuerza la determinación de Adriana. Victoria no tarda en detectar la oportunidad. Se acerca a Adriana con un tono aparentemente conciliador. Le habla de la importancia de la boda, del deseo expreso del duque y de lo inapropiado que sería que Luisa asistiera. Intenta convencerla de que piense en las consecuencias, de que no convierta ese día en un escándalo. Adriana, harta de interferencias, la corta en seco. Le dice que se preocupe de sus propios problemas y la acusa, veladamente, de ocultar algo relacionado con la abdicación. Esa respuesta deja a Victoria sin margen para seguir presionando. La boda, que debía simbolizar unión y estabilidad, se convierte así en el reflejo perfecto de las fracturas del valle. Cada personaje defiende su postura con una intensidad que revela heridas más profundas. Adriana está decidida a no ceder. José Luis se aferra a su autoridad. Luisa carga con la culpa de un conflicto que no ha provocado. El enlace pende de un hilo, y todos saben que, ocurra lo que ocurra, nada volverá a ser igual después de esta disputa. Braulio se mantiene firme en su empeño, ajeno al cansancio y a las advertencias que empiezan a rodearlo. Para él, la muerte de su padre sigue siendo una herida abierta que no acepta cerrar con explicaciones oficiales. La versión de la Santa Hermandad, que atribuye el crimen a unos simples bandoleros, le resulta insuficiente y hasta insultante. En su interior está convencido de que hubo algo más, de que alguien cercano, alguien con acceso y motivos, estuvo implicado en aquel final violento. Esa certeza es la que lo impulsa a seguir investigando por su cuenta, aún sabiendo que puede meterse en terrenos peligrosos. Alejo intenta frenarlo. En más de una ocasión, le recuerda que las autoridades dejaron bien claro que no había signos de forcejeo y que ninguno de los presentes tenía razones para acabar con la vida de su padre. Le insiste en que continuar por ese camino solo traerá problemas, que la Santa Hermandad no es un grupo al que convenga desafiar ni desacreditar. Pero Braulio no se deja convencer. Responde con dureza, asegurando que esa gente
no sabe ni de la misa la mitad y que él conoce detalles que no figuran en ningún informe. Sus palabras, lejos de tranquilizar a Alejo, despiertan un miedo nuevo y más profundo. Alejo empieza a temer que Braulio tenga alguna pista concreta, algo que pueda señalar directamente a alguien del entorno del valle. El recuerdo de ciertas conversaciones y miradas del pasado se impone en su mente. Sabe que hay secretos enterrados y que si salen a la luz, podrían arrastrar a más de uno. Ese temor se intensifica cuando recuerda cómo Braulio mencionó, tiempo atrás, una supuesta deuda económica que José Luis tenía con su padre. Aunque el duque negó tal cosa, Alejo sospecha que la verdad puede ser más compleja y que Braulio no habla a la ligera. La relación entre ambos se vuelve tensa. Alejo oscila entre la lealtad y la inquietud, consciente de que cada paso de Braulio lo acerca a un punto de no retorno. Intenta razonar con él, apelando a la prudencia, pero se encuentra con un muro de determinación. Para Braulio, renunciar a la investigación sería traicionar la memoria de su padre. Prefiere enfrentarse a las consecuencias antes que aceptar una versión que no encaja con lo que siente como verdad. En sus reflexiones solitarias, Braulio reconstruye una y otra vez los últimos días de su padre. Recuerda gestos, silencios y actitudes que en su momento pasaron desapercibidos. Todo adquiere ahora un significado nuevo. La ausencia de lucha, el arma que su padre siempre llevaba consigo y que no llegó a usar, la familiaridad implícita en el encuentro fatal, cada detalle refuerza su convicción de que el asesino no era un desconocido. Esa idea lo obsesiona y lo empuja a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve cada vez más estrecho. Alejo, por su parte, empieza a sentirse atrapado. Sabe que, si Braulio continúa, la investigación personal puede acabar señalando a personas poderosas, quizá incluso a alguien de la familia del duque. El miedo a verse implicado, aunque sea de manera indirecta, lo consume. Hay momentos en los que duda si lo mejor sería distanciarse, pero no puede abandonar del todo a alguien que busca justicia para su padre. Esa ambivalencia lo desgasta y lo obliga a medir cada palabra. La sombra de la sospecha se extiende más allá de ellos. Otros en el valle perciben que Braulio no está dispuesto a aceptar el cierre del caso y que sus indagaciones pueden remover viejos cimientos. Se habla en voz baja, se evitan ciertos temas y se vigilan los movimientos del joven con creciente inquietud. Nadie sabe exactamente qué sabe Braulio, pero todos intuyen que su determinación puede desatar consecuencias imprevisibles. Así, mientras la casa grande se consume en disputas por la boda y la salud del duque, Braulio libra su propia batalla silenciosa, una lucha contra el olvido y contra una verdad oficial que considera falsa. Su empeño no solo amenaza con reabrir un caso cerrado, sino con alterar el equilibrio frágil del valle. Y Alejo, atrapado entre la amistad y el temor, comprende que, pase lo que pase, ya no hay vuelta atrás. La investigación de Braulio ha cruzado un umbral del que ninguno de los dos saldrá indemne. Las cartas de Gaspar vuelven a ocupar un lugar central en la intriga del valle, convertidas en un objeto de deseo y de temor a partes iguales. Matilde, convencida de que esos escritos contienen verdades que no pueden seguir ocultas, decide que ha llegado el momento de devolverlas a Victoria. Para ella, conservarlas más tiempo solo aumenta el riesgo y la sensación de estar jugando con fuego. Está persuadida de que las cartas no le pertenecen y de que su destino final debe ser el despacho de la duquesa, aunque intuye que el camino hasta allí no será sencillo. Por eso acude a Mercedes, a quien había confiado los documentos con la esperanza de ganar tiempo y claridad. Cuando le pide que se los devuelva, lo hace con la naturalidad de quien espera una respuesta inmediata y sin complicaciones. Mercedes, sin embargo, se ve obligada a improvisar. Le asegura que se los entregará al día siguiente, alegando que aún no ha terminado de leerlos. La excusa suena frágil incluso para ella misma, pero confía en que baste para calmar a Matilde de momento. Lo que no puede confesar es la verdad. Las cartas ya no están en su poder. La angustia se instala en Mercedes en cuanto se queda a solas.
Sabe que ha creado una expectativa que quizá no pueda cumplir y que el engaño tiene las horas contadas. Decide entonces buscar a Dámaso, convencida de que él es la única persona que puede sacarla de ese aprieto. Lo encuentra con la seguridad de quien cree tener aún cierto control sobre la situación y le pregunta directamente si ha leído las cartas de Gaspar. Dámaso responde sin rodeos que sí, confirmando los temores de Mercedes. Con el corazón acelerado, Mercedes le pide que se las devuelva. Le explica que Matilde la reclama y que su palabra está en juego. Dámaso, sin embargo, se muestra inflexible. Le dice que no puede hacerlo, que las cartas ya no son un simple objeto que pueda circular de mano en mano. Su negativa es firme y está cargada de una intención que Mercedes percibe con claridad. Él quiere conservar ese poder, esa información que puede inclinar la balanza a su favor cuando llegue el momento adecuado. La conversación deja a Mercedes en una posición imposible. Por culpa de Dámaso, sabe que quedará mal con Matilde y que su imagen de aliada fiable se resquebrajará. Aún así, no insiste más. Conoce demasiado bien a Dámaso como para ignorar que, cuando se cierra en banda, no hay argumento que lo haga ceder. Se marcha con la sensación de haber sido utilizada y con la certeza de que el conflicto solo acaba de empezar. El encuentro posterior con Matilde es incómodo y tenso. Cuando ésta le vuelve a pedir las cartas, Mercedes se ve obligada a admitir que no puede entregárselas. No entra en detalles, se limita a decir que no las tiene. La reacción de Matilde es inmediata. Sorpresa primero, desconfianza después. Mercedes improvisa una explicación, habla de malentendidos, de circunstancias imprevistas, pero sus palabras suenan huecas. Matilde percibe que algo no encaja y que hay fuerzas en juego que se le escapan. La sospecha se instala entre ambas. Matilde empieza a preguntarse si ha cometido un error al confiar en Mercedes y si las cartas están ahora en manos de alguien que puede manipular su contenido. Para ella, cada minuto que pasa sin recuperar esos documentos es un riesgo añadido. Teme que Victoria se entere por terceros o que la información se use de forma interesada antes de que ella pueda actuar. Mientras tanto, Mercedes se debate entre la culpa y el miedo. Sabe que ha fallado a Matilde y que, indirectamente, ha favorecido a Dámaso. La presión aumenta porque entiende que las cartas no solo hablan del pasado de Gaspar, sino que pueden afectar al presente y al futuro de varias personas del valle. El simple hecho de que Dámaso las conserve ya es una amenaza latente. En el fondo, todos son conscientes de que las cartas de Gaspar tienen un peso simbólico enorme. Representan verdades no dichas, alianzas rotas y secretos que podrían cambiar la percepción de los hechos conocidos. Cada personaje las mira desde un ángulo distinto, pero todos coinciden en algo esencial. Quien controle esas cartas tendrá una ventaja decisiva. Así, la trama de los escritos se convierte en un juego peligroso de silencios y mentiras. Matilde, decidida a recuperarlos. Mercedes, atrapada en su propia trampa. Y Dámaso, moviendo los hilos con calma calculada. El destino de las cartas sigue siendo incierto, pero su influencia ya se deja sentir con fuerza. En el valle, nadie duda de que, cuando finalmente salgan a la luz, lo harán con la capacidad de desatar una tormenta que nadie podrá detener. Mercedes siente que el tiempo juega en su contra. Desde el momento en que Matilde le pidió las cartas de Gaspar y ella prometió devolverlas, cada paso que da está marcado por la urgencia y el temor a quedar expuesta. La excusa que improvisó ya no le sirve de refugio. Al contrario, se convierte en un recordatorio constante de la trampa en la que se ha metido sola. Sabe que Matilde no tardará en exigir explicaciones más claras y que, cuando eso ocurra, su margen de maniobra será mínimo. La presión aumenta cuando Mercedes comprende el alcance real de su error. No se trata solo de decepcionar a Matilde, sino de quedar en evidencia ante Victoria. Las cartas, destinadas a volver a manos de la duquesa, se han desviado por su intervención y ahora están bajo el control de Dámaso. Esa sola idea le provoca una mezcla de culpa y ansiedad. Mercedes conoce de sobra la capacidad de Dámaso para manipular situaciones y personas.
y entiende que haberle permitido acceder a esos documentos puede tener consecuencias devastadoras. En su intento por recomponerse, Mercedes repasa mentalmente cada decisión que la ha llevado hasta ese punto. Recuerda las advertencias de Victoria, las dudas que ella misma sintió al principio y la manera en que terminó ignorándolas, convencida de que podría manejar la situación. Ahora, esas advertencias resuenan con fuerza, como un eco incómodo que no la deja en paz. La atracción que siente por Dámaso, esa fuerza que tantas veces ha vencido a la razón, vuelve a situarla en una posición de vulnerabilidad. El encuentro con Matilde, tras la negativa de Dámaso a devolver las cartas, deja una huella profunda. Mercedes percibe el cambio en su mirada, la desconfianza que se instala entre ambas. Intenta justificarse, hablar de imprevistos y malentendidos, pero es consciente de que sus palabras no convencen. Matilde no la confronta de inmediato, pero su silencio resulta más inquietante que cualquier reproche. Mercedes intuye que ha perdido parte de su credibilidad y que recuperarla será una tarea casi imposible. Esa sensación de aislamiento se acentúa cuando Mercedes se queda sola. Se pregunta si todavía está a tiempo de corregir el rumbo o si ya ha cruzado un límite irreversible. Sabe que acudir de nuevo a Dámaso para insistir sería inútil y quizá contraproducente. Él ha dejado claro que no piensa soltar las cartas y que su negativa no es casual, sino estratégica. Para Mercedes, aceptar esa realidad supone admitir que ha sido utilizada, que su confianza ha servido para fortalecer el poder de alguien a quien Victoria considera un enemigo peligroso. Aún así, Mercedes no puede evitar debatirse entre la lealtad y el deseo. Una parte de ella quiere creer que Dámaso no llegará tan lejos, que sabrá manejar la información con cautela. Otra, más lúcida y temerosa, comprende que esa esperanza es ingenua. Las cartas representan un arma silenciosa, y en manos de Dámaso pueden convertirse en el detonante de un conflicto mayor. Mientras tanto, Victoria observa los movimientos de Mercedes con atención. Aunque no interviene de inmediato, percibe que algo no marcha bien. La demora en la devolución de las cartas y la actitud esquiva de Mercedes despiertan sus sospechas. Victoria empieza a considerar que, si quiere protegerse y proteger sus planes, deberá actuar con mayor firmeza. Sabe que confiar en alguien cegado por los sentimientos es un riesgo que puede costarle caro. Mercedes, atrapada entre dos frentes, siente que cada decisión la hunde un poco más. Si confiesa la verdad, se expone a la ira de Matilde y al juicio de Victoria. Si calla, permite que Dámaso gane tiempo y ventaja. El dilema la consume y la urgencia se convierte en una carga constante. Cada hora que pasa sin resolver la situación refuerza la sensación de que el desenlace será doloroso. Así, Mercedes corre contra el reloj, consciente de que su margen de error se ha agotado. Las cartas de Gaspar, lejos de ser solo papeles, se han transformado en el símbolo de su propia encrucijada moral. Lo que decida hacer a partir de ahora no solo definirá su relación con Matilde y Victoria, sino también su lugar en el juego de poder que se libra en el valle. Y, en el fondo, Mercedes sabe que cualquier camino que elija tendrá un precio que deberá pagar.